un par de… Ok, de páginas. Es que como no es mi computadora, bueno, está todo cerrado aquí, para lo que lo quieres para ilustrar. Mira, Y ya lo aquí, que está saliendo se está se está viendo bien. viendo. Ajá. Y la otra que quiero es… ¿Quieres que te ayude? no, está bien, voy a… Bueno, vamos a dar inicio con la conferencia, la ponencia magistral de cierre de esta jornada, titulada La, entre paréntesis, aparentemente, cierran paréntesis, inacabada historia de la sexualidad de Foucault, el archivo y su dispersión. Bueno, pues como hemos venido escuchando a lo largo de estas jornadas, la historia de la sexualidad es una obra clave del filósofo francés Michel Foucault. Ya hemos conversado desde el martes cómo esta obra explora la forma en la que las sociedades occidentales han venido regulando, controlando, conceptualizando la sexualidad a lo largo del tiempo. Lo digo de una manera muy gruesa, muy general, para darle paso a Juan, nuestro experto, que nos platicará un poco con nosotros sobre esto, conversará con nosotros sobre esto. Pero solo a manera de introducción quisiera mencionar pues el legado, el impacto que ha dejado esta obra en los estudios, no solo la filosofía, sino también de la sociología, los estudios de género, la teoría crítica, muchos otros campos. Esta obra de Foucault, pues sobre estas reflexiones en relación al biopoder, las tecnologías del yo, el modelado o el moldeado de la sexualidad. Pues es una de las obras más influyentes de Foucault, así que resulta muy interesante que esta tarde Juan nos comparta sus reflexiones, sus apuntes, esta aproximación pues tan interesante en torno a esta obra. Así que bueno, procedo a presentar a Juan una breve semblanza al final, igual que con las mesas, también tendremos un momento para conversar con nuestro ponente. El doctor Juan Cruz Cuamba Errejón es licenciado en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestro en Filosofía de la Cultura por la misma universidad y doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él realizó una estancia de investigación en el 2012 con el doctor Miguel Mora y Farré, de la Universidad de Barcelona y un par de estancias de investigación entre el 2019 y el 2024 en el Departamento de Manuscritos del Archivo Foucault de la Biblioteca Nacional de Francia. Es profesor de asignatura con carácter definitivo de los seminarios de autores y textos Spinoza y Nietzsche en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana y también del seminario de autores y textos Foucault desde 2018 hasta la fecha. Un dato interesante que ahora conversábamos con Juan es que es ganador del premio Norman Sberling en el 2021 a la mejor tesis de doctorado en filosofía de la UNAM con el siguiente título, muy pertinente para el tema que ahora se trabajará: las figuras formales de la literatura, la problematización histórica de la literatura en el pensamiento de Michel Foucault. Sus líneas de investigación incluyen filosofía política, estética y ontología, todas ellas inscritas en la filosofía francesa contemporánea, sobre todo en el postestructuralismo, en autores como Blanchot, Bataille,
Artaud, Deleuze, Foucault, Derrida y Quignard, Nancy, entre otros. Así que bueno, pues sin más preámbulo, le damos la palabra a Juan y agradecemos mucho su presencia, a los asistentes y también a Juan por compartirnos este tema. Muchísimas gracias, Lupita, por la presentación. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí en el Centro Cultural de la UNAM. Quisiera también agradecer de manera particular a todo el comité organizador y académico que hizo posible el coloquio, Lupita incluida, que fue fundamental para que pudiéramos llevar a cabo las actividades en diversos espacios, en vinculación con diversas instituciones. Quiero hacer un agradecimiento especial para Julieta Piña Romero, porque ella ha sido quien me ha motivado a discutir, a afinar, a precisar muchísimos de los conceptos que he estado trabajando, y consta mi agradecimiento para ella. De lo que quisiera hablarles el día de hoy es justamente, he titulado a esta conferencia la aparentemente inacabada historia de la sexualidad, el archivo y su dispersión, ¿no? ¿Por qué ponemos ahí el paréntesis? Bueno, entre otras cosas, justamente porque al trabajar con los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, puede reconstruirse, cosa que Foucault no alcanzó a hacer, toda esta historia de la sexualidad, ¿no? Entonces no alcanzó a hacer por la sencilla razón de que Foucault muere en 1984. En mayo alcanza a revisar el tomo 2 de Historia de la Sexualidad para que se publique. En junio revisa el tomo 3 y el 24 de junio fallece, ¿no? Entonces este coloquio lo estamos celebrando 40 años después de su muerte deja inconclusa esta historia de la sexualidad, ¿no? Y lo digo así, justamente desde el título, aparentemente porque un trabajo más meticuloso en las más de 37,000 páginas que dejó como manuscritos que estaban inicialmente en la casa que habitaba con Daniel Defer, y que en 2013 tuvo una de las donaciones más importantes, 95 cajas de manuscritos en total. Nos da nuevas pistas para poder completar este plan que Foucault había proyectado inicialmente cuando él publica en 1976 el tomo 1 de Historia de la Sexualidad. En la edición francesa de este libro, lo que vamos a encontrar es justamente, en la contracara vamos a encontrar una proyección de 6 volúmenes que finalmente no se van a llevar a cabo, Foucault no va a alcanzar a publicar, pero que la inmensa cantidad de manuscritos que encontramos allí nos permiten reconstruir las partes de esta historia de la sexualidad que Foucault dejó inconclusas, ¿no? Entonces, ahorita me adelanté un poquito, es la proyección inicial de los 6 tomos de Historia de la Sexualidad. La voluntad de saber, que esa sí fue publicada, se centra en los siglos XIX y XX. En la proyección inicial, el tomo 2 se iba a llamar La carne y el cuerpo, y iba a tratar como las historias previas de Foucault, la historia de la locura, nacimiento de la clínica, que puede verse como una historia de la medicina, Vigilar y castigar, que lleva por subtítulo Nacimiento de la prisión. Son todas estas, Las palabras y las cosas, son todas estas obras de historia que generalmente se sitúan en lo que Foucault va a llamar la época clásica, que serían siglos XVII y XVIII, las exploraciones, los contrastes que Foucault busca hacer, no van, digamos, más allá del siglo XVI, ¿no? O sea, inician justamente con la modernidad, y la intención de Foucault sería, desde inicios de la modernidad, hacer un recuento histórico para ver cómo hemos llegado a ser esto que somos en el presente, ¿no? Entonces, en la proyección inicial, les decía, como podemos ver, el tomo 2 iba a comenzar justamente por el siglo XVI, la época de la Reforma luterana y la contrarreforma por parte del catolicismo,
Y bueno, pues aquí es donde empiezan a aparecer justamente las pistas, ¿no? Las cajas 87 y 89 del Fondo Michel Foucault contienen elaboraciones, borradores, manuscritos. Foucault, bueno, también era un filósofo que escribía muchísimo, todos los días iba a la Biblioteca Nacional de Francia, además de leer y de tomar notas, pues era prácticamente alguien que vivía ahí. Conocida es la anécdota de, bueno, justamente cuando estaba escribiendo estos últimos tomos de Historia de la Sexualidad, de cómo, bueno, pues descubre que en la abadía de Ardennes, en Caen, en Francia, hay una biblioteca especializada en autores cristianos del siglo IV, una abadía que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y que después de la Segunda Guerra Mundial la habilitan como biblioteca. Bueno, pues Foucault decide ir a esa biblioteca que queda a 2 horas y media más o menos en tren de París, y antes de que se convirtiera en un centro de investigación como lo es actualmente, pide que le dejen instalar un catre para quedarse a dormir en la biblioteca, ¿no? Entonces, pues prácticamente era alguien que pues tenía esta pasión por el archivo, ¿no? Por ir a los archivos y que fueran los archivos mismos los que hablaran, ¿no? Entonces, bueno, el tercer tomo que Foucault había proyectado se llamaba La Cruzada de los Niños y estaría centrado más o menos en los siglos XVIII-XIX. Encontramos pistas de este tercer tomo en el curso que impartió en el Colegio de Francia titulado Los Anormales, que imparte en 1975, pero también en las cajas 51 y 64, perdón. El tomo cuarto se iba a titular La mujer, la madre, la histérica, y era un tomo que estaba proyectado justamente pues, para abordar cómo se construyó históricamente esta figura de la mujer teniendo únicamente 2 posibilidades, o ser madre o ser histérica, ¿no? Entonces algo que sería de suma importancia, de sumo interés para los feminismos contemporáneos, ¿no? O sea, en términos históricos, cómo se llegó a esta construcción y que bueno, también en los manuscritos estará reflejado por la cuestión de la virginidad, ¿no? Que será otro de los temas que Foucault abordará en los manuscritos. Pero qué bueno si quisiéramos encontrar pistas sobre este tomo proyectado como cuarto, La mujer, la madre, la histérica, que estaría situado en los siglos XVIII y XIX. Encontraríamos pistas en el curso del Collège de France, del Colegio de Francia, que se titula El poder psiquiátrico, ¿no? Que impartió en el 73-74, donde además aparecen la figura de la bruja y la posesa, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo en este curso Foucault nos habla precisamente de estas dos figuras vinculadas con las mujeres, y en los manuscritos bueno, eso sería la caja 87, aquí se me pasó ponerla, pero bueno, caja 87, 88, 89, encontramos de manera muy curiosa cómo dice Foucault que la construcción de la mujer como bruja o como poseída es uno de los primeros pasos que da el patriarcado para la dominación de la mujer, ¿no? En la modernidad, ¿no? Entonces esto pasa más o menos en el periodo de la Edad Media, pero justamente sería pues uno de los primeros pasos para construir el patriarcado, ¿no? El término que utiliza Foucault es patriarcado, ¿no? Entonces, y bueno, tendríamos el tomo 5, se iba a llamar Los perversos, y bueno, estaría situado en el siglo XIX. Hablaría de la psicopatología sexual, el surgimiento de la psicopatología sexual, de una ciencia de la sexualidad que se encargaría de patologizar las conductas anormales, perversas, que se desvían de la heteronorma, y bueno, pues encontraríamos pistas de esto mismo en el curso de los anormales. Después tendríamos Población y razas como sexto volumen, que se situaría en el siglo XIX, y bueno, pues ahí las temáticas principales proyectadas serían las de la biopolítica y las de la gubernamentalidad. Encontraríamos pistas de esto en Defender la sociedad, en Seguridad, territorio y población, y en el nacimiento de la biopolítica, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí digamos que sería lo que Foucault tenía proyectado escribir, pero que en el mismo año del 76, cuando
en la contracara de la primera edición de Historia de la Sexualidad, de la Voluntad de Saber, aparecen anunciados estos 6 tomos, estos 5 siguientes. Bueno, pues lo que ocurre es que Foucault empieza a pensar, hay un cambio en la concepción Foucaultiana del poder, para dejar de pensarlo en términos nietzscheanos, esto sería en términos de relaciones de fuerza, en términos de enfrentamiento, en términos de lucha, en términos de guerra, para pasar a una concepción del poder en términos de gubernamentalidad. Esto es, de conducción de conductas, ¿no? Entonces, sí, de conducir la conducta de los sujetos de una determinada manera. Y entonces, cuando Foucault se plantea este problema de la gubernamentalidad, decide reelaborar todo este proyecto inicial de Historia de la Sexualidad. Digamos, eso por el lado teórico, por el lado pues un poco más anecdótico, diríamos que, bueno, pues también cuando Foucault piensa en hacer este segundo tomo de Historia de la Sexualidad, su propia obsesión por los archivos le lleva a ver que lo que ocurría en la época de la Reforma tenía un antecedente en la Edad Media. Entonces decide ir un poco más atrás, decide ir hacia los manuales de confesión y bueno, justamente encuentra allí que pues la confesión va a ser uno de los dispositivos de gubernamentalidad que han existido a lo largo de varios siglos, pero como Foucault es enemigo de las posturas universalizantes, bueno, pues lo que hará será historizar a la confesión, ¿no? Entonces, desde dónde viene, cómo surgió, cuáles han sido sus variantes históricas y entonces y cómo ha servido para pues, este propósito de la gubernamentalidad, de conducir la conducta de los otros. Entonces, bueno, me regreso un poco, nada más un poco, justamente para mostrarles el mapa de esta conferencia. Tendríamos entonces pues un primer bloque de esta historia de la sexualidad, de los libros publicados en vida de Foucault, que serían estos 3 que todo el mundo conocemos: La voluntad de saber, publicado en el 76, El uso de los placeres y La inquietud de sí, que bueno, yo puse ahí entre comillas el cuidado, bueno, una pequeña nota a pie, porque en francés el término que utiliza Foucault es souci de soi, y bueno, el término souci puede ser traducido sí como inquietud, pero también se puede traducir como preocupación, pero la acepción más adecuada, y bueno, creo que ahí hay todavía una tarea importante por hacer, al menos en castellano, sería rehacer la traducción del tomo 3 de Historia de la Sexualidad, porque la tercera acepción de souci es cuidado. Entonces, bueno, y va a estar vinculado justamente con la cuestión del sujeto, el cuidado de sí, ¿no? Entonces, no es lo mismo que el sujeto cuide de sí mismo, que el sujeto esté preocupado por sí mismo o que el sujeto esté inquieto, ¿no? O sea, los sentidos en español son muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, una tarea por venir, ¿no? Pero bueno, tendríamos este segundo bloque que aparece en la segunda columna, de todas las publicaciones póstumas que fueron palabra pública en vida de Foucault y que ocurrieron fuera del Collège de France, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué póstumas? Foucault, antes de morir, puso en su testamento una cláusula que decía nada de publicaciones póstumas. Y bueno, uno diría, ¿pero por qué están saliendo nuevos libros de Foucault? Bueno, pues entre otras razones, justamente porque fueron palabra pública de Foucault, fueron cursos que dio en otros lugares, fueron entrevistas, fueron intervenciones radiofónicas, bueno, todas esas se compilaron en esta colección que lleva por título Dit d'écrit, y bueno, pues tendríamos allí justamente este curso que dio en Clermont-Ferrand en el 64, titulado La sexualidad. Tendríamos este otro curso que dio en la Universidad de Vincennes en el 69,
bueno, puse por ahí 2021 subrayado porque hasta 2021 tuvimos una traducción de ese curso al español, ¿no? Entonces, pero bueno, también fue un curso que dio justo antes de incorporarse al Colegio de Francia, al Collège de France. Y bueno, tendríamos también estas conferencias que dio en la Universidad de Vermont, la tecnología política de los individuos, que dio en el 79, el origen de la hermenéutica de sí, que dio en el 80 en Dartmouth y que fue publicado en español hasta 2016. Tendríamos también Obrar mal, decir la verdad, que habría dado Foucault en el 81 en la Universidad de Lovaina en 2014, y las técnicas del yo, que deberían ser técnicas de sí. Bueno, también ahí nuevamente la traducción yo creo que es importante. Foucault, entre otras cosas, por esta relación crítica que sostiene con Descartes, será un gran crítico del yo, ¿no? Entonces, y en francés, bueno, es como sumamente claro, ¿no? El cogito, la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, en francés es je pense, donc j'existe, ¿no? Entonces, no podemos omitir el yo en francés, ¿no? Y bueno, tendremos este otro curso que dio en la Universidad Victoria de Toronto en el 82, que hasta ahora está sin traducir al español. Decir la verdad sobre sí mismo, ¿no? Entonces, dire vrai sur moi-même, ¿no? Entonces, bueno, ahí también encontraríamos un conjunto de pistas si quisiéramos reconstruir esta historia de la sexualidad, ¿no? Ahorita los estoy presentando de manera panorámica, me detendré un poquito en cada uno de ellos en el curso de esta conferencia. Luego tendríamos los cursos publicados en el Collège de France, que Foucault impartió allí, y bueno, serían estos en los que nosotros podríamos encontrar justamente pistas para reconstruir esa historia de la sexualidad. En teorías e instituciones penales, la sociedad punitiva, el poder psiquiátrico, los anormales, seguridad, territorio y población, del gobierno de los vivos, subjetividad y verdad, hermenéutica del sujeto y el coraje de la verdad. ¿Por qué los enumero? Entre otras cosas porque a pesar de que están publicados en español, son cursos que se conocen poco, ¿no? Entonces, la mayoría de críticas que luego se le hacen a Foucault son de los libros y los desarrollos que Foucault realizó en el Collège de France se conocen realmente poco, ¿no? Actualmente, hace un par de meses, una aplicación, Radio France acaba de poner a nuestra disposición, si los queremos escuchar en francés, todos los cursos de Foucault, todas las grabaciones de los cursos en francés de Foucault, ¿no? Si alguien quiere practicar francés, bueno, pues puede hacerlo por esa vía. Y bueno, por último tendríamos en la última columna todas las cajas de manuscritos donde podríamos encontrar pistas nuevamente para esta historia de la sexualidad, ¿no? Entonces, de la caja 1 a la 5, de la 6 a la 10, todas las que aparecen enumeradas allí. Yo subrayé aquí de la 87 a la 90 porque en esas cajas está precisamente el borrador de lo que Foucault en el primer momento de su formulación de el plan de historia de la sexualidad iba a publicar como tomo 2 y que se iba a llamar La carne y el cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos pues sí, un conjunto de borradores que estarían presentes y que bueno, en total componen 95 cajas, algunas de ellas se han publicado, ¿no? Entonces, y bueno, tendríamos también un borrador en la caja 84 de las confesiones de la carne. Si se fijan, los títulos son muy parecidos y esto podría llevarnos a cometer el equívoco de decir el tomo 2, proyectado originalmente, y el tomo 4, que se publicó en 2018 en francés y en 2019 en español, pues son el mismo texto. Y no, justamente, como vamos a ver en el curso de esta conferencia, La carne y el cuerpo se centra en el siglo XVI y las confesiones de la carne se centra en los primeros 4 siglos del cristianismo primitivo, ¿no? De los padres de la iglesia. Entonces, la temporalidad es distinta, aunque haya una cierta semejanza semántica entre este tomo 2 originalmente proyectado y este tomo 4 que en su momento también iba a ser el tomo 2, ¿no? Entonces, bueno, señalo esto para evitar pues algunas confusiones. También hacia el final quisiera mostrarles a propósito de las cajas que aparecen ahí enumeradas, pues uno de los índices
que nos permitan orientarnos para esta tarea de reconstruir esta historia de la sexualidad. Pero bueno, quisiera justamente ahora retomar la introducción donde aparecen la introducción del tomo 2 de Historia de la Sexualidad, titulada El uso de los placeres, donde Foucault enuncia las modificaciones que realizó de su proyecto inicial y por qué ese proyecto inicial no fue llevado a cabo, ¿no? Y bueno, lo quiero retomar porque Foucault va a poner el acento allí en la genealogía del hombre de deseo, ¿no? Entonces, bueno, dice, me permito citarlo: he aquí las razones por las que focalicé todo mi estudio en la genealogía del hombre de deseo, desde la antigüedad clásica hasta los primeros siglos del cristianismo. Seguí una distribución simple: el uso de los placeres está consagrado a la forma en la que la actividad sexual ha sido problematizada por los filósofos y los médicos en la cultura griega clásica del siglo IV a.C. El cuidado de sí está consagrado a esta problematización en los textos griegos y latinos de los primeros 2 siglos de nuestra era. Finalmente, las Confesiones de la Carne trata de la formación de la doctrina y de la pastoral de la carne, y bueno, añado yo ahí entre corchetes, en los primeros 4 siglos del cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la cita de Foucault, y bueno, la traigo a colación simplemente para hacer un brevísimo recuento del contenido de cada uno de los tomos que le precedieron, ¿no? Hasta ahí tendríamos, digamos, la historia de la sexualidad conocida por todos, ¿no? Porque está publicada. Y bueno, pasaríamos justamente esta diapositiva que ya les había comentado, cómo era la proyección inicial en 6 tomos, cómo quedó la proyección al final, y bueno, cómo la temporalidad, me detendría únicamente nada más en esto, la temporalidad que abarca cada uno de los tomos, ¿no? La voluntad de saber, que es el tomo 1, se centra en los siglos XIX y XX. El uso de los placeres se centra en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, si se fijan, el salto temporal que dio Foucault, que inicialmente pensaba recomenzar su historia de la sexualidad en el siglo XVI para llegar al presente, bueno, pues decide ir hasta el siglo IV antes de Cristo. El tercer tomo, el cuidado de sí, se enfocaría en el siglo II después de Cristo. Digamos, si el tomo 2 se centraría en el periodo griego, el tomo 3 lo hará en el periodo romano, ¿no? Entonces, y las Confesiones de la Carne se centrará en los primeros 4 siglos de nuestra era, y bueno, se centraría en los padres de la iglesia, ¿no? En Casiano, Tertuliano, Agustín de Hipona, serán fundamentales en ese tomo 4, que bueno, se publicó en 2018, digamos, dejando un poco de lado la cláusula testamentaria de nada de publicaciones póstumas, porque el manuscrito final, digamos que a Foucault le faltaron días para poderlo publicar, ¿no? Entonces era una obra prácticamente terminada. Entonces, y bueno, tuvo que pasar, pues sí, por todo un procedimiento de revisión del manuscrito, del tapuscrito. Hay toda una historia, una anécdota ahí interesante de en el 82, cuando Foucault envía el manuscrito ya terminado a Gallimard, la secretaria de que estaba acostumbrada a leer los manuscritos de Foucault, que conocía su letra, había renunciado. Entonces llegó una nueva secretaria que no la entendía, le pide que mejor le entregue un tapuscrito. Un tapuscrito es un escrito a máquina, ¿no? Entonces Foucault tiene que transcribir su manuscrito a máquina para enviarlo. Luego decide hacer pequeñas modificaciones, pequeñas correcciones, y bueno, en eso se le va pues la vida, y llega al 84 y finalmente muere, finalmente fallece. Bueno, retomaría aquí para poder hacer una puntualización sobre esta historia de la sexualidad, en la cual el cristianismo va a ser un eje fundamental, porque será pues una de las primeras formaciones históricas en las cuales la cuestión del deseo va a ser fundamental. Retomaría aquí un extracto, una cita de la doctora Nikki Kazumi Clements, un artículo que tiene, bueno, que nos precedió en la conferencia inaugural de este coloquio el día martes, y que bueno, tiene un texto sobre los cristianismos de Foucault,
donde ella distingue 3 etapas, ¿no? Porque justo esto nos ayuda a esclarecer cómo se fue reconfigurando todo este proyecto de historia de la sexualidad, ¿no? Entonces, cito la traducción, dice Nikki: esquematizo 3 etapas en sus conceptualizaciones, año tras año, del cristianismo. En la etapa 1, que abarcaría del 74 al 78, el trabajo de Foucault sobre el poder dirige su atención hacia las construcciones del cristianismo y la confesión. Lo fundamental en este periodo del 74-78 será entonces la confesión. La etapa 2, del 79 al 82, traza el periodo en el que Foucault se involucra con los textos del cristianismo primitivo de manera más central y redacta las confesiones de la carne, lo que finalmente terminó convertido en el tomo 4. Y en la etapa 3, que abarcaría del 83 al 84, vincula la parresía como práctica de decir la verdad, que difiere además de la confesión en la ética griega, romana y cristiana primitiva, ¿no? Bueno, esto último, también aquí la puntualización, cuando Foucault se empieza a interesar en la parresía puede traducirse como una forma de decir veraz, ¿no? Tener el valor, el coraje de decir la verdad, pero bueno, si solamente lo traducimos como decir veraz, decir la verdad, pues bueno, puede ser equiparado justamente a la confesión, ¿no? La confesión uno va a decir la verdad de la manera como uno ha actuado, ¿no? Entonces, Foucault, justamente al focalizar este eje de el decir verdadero, el decir veraz, va a mostrar que este gesto y esta exigencia que tenemos los seres humanos de decir la verdad no siempre ha existido de la misma manera, ¿no? Eso sería también, ya lo pueden más o menos ver, un gesto muy Foucaultiano, ¿no? O sea, es justamente historizar cuáles han sido los procedimientos de decir la verdad, con qué finalidades, en virtud de qué estrategias se exige que se diga la verdad, ¿no? Entonces, la verdad no es una y la misma, habría regímenes de verdad y tal, ¿no? Y bueno, tendríamos entonces el viraje hacia la confesión, que nosotros podemos justamente, y bueno, centrándonos en esta primera etapa, basándonos en lo que la doctora Nikki ha escrito y publicado en este artículo que citaba con anterioridad, una cita del tomo 1 de Historia de la Sexualidad, justamente para ver por qué a Foucault le interesaba la confesión como una forma específica de decir la verdad. Abro cita: la confesión se convirtió en Occidente en una de las técnicas más altamente valoradas para producir lo verdadero. Desde entonces hemos llegado a ser una sociedad singularmente confesante. La confesión difundió hasta muy lejos sus efectos en la justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, en el orden de lo más cotidiano, en los ritos más solemnes. Se confiesan los crímenes, los pecados, los pensamientos y los deseos, el pasado y los sueños, la infancia. Se confiesan las enfermedades y las miserias. La gente se esfuerza en decir con la mayor exactitud lo más difícil de decir, y se confiesa en público y en privado, a padres, educadores, médicos, seres amados. Y en el placer o en la pena, uno se hace a sí mismo confesiones imposibles de hacer a otro, y con ellas escribe libros. La gente confiesa o es forzada a confesar. El hombre en Occidente ha llegado a ser un animal de confesión, ¿no? Entonces, bueno, esta cita que retomo del tomo 1 de Historia de la Sexualidad, como pueden ver, pone el acento justamente en cómo en la modernidad nos habremos convertido en animales de confesión, y en cómo habría cada vez más una mayor cantidad de dispositivos que nos exigen que digamos la verdad sobre nosotros mismos bajo la forma de la confesión, ¿no? Entonces, la confesión se va a volver fundamental a partir de ese siglo. Pasaría entonces, y bueno, retomando el cuadro inicial, si se fijan, hasta aquí estamos entonces más o menos recorriendo. En este cuadro ya vimos de manera panorámica los 3 tomos de Historia de la Sexualidad. Pasaríamos entonces a
ahora a las pistas que Foucault nos deja en los cursos del Collège de France, ¿no? Entonces, que están vinculados con una historia de la sexualidad, ¿no? ¿Qué elementos conceptuales podríamos rastrear ahí que nos permitirían justamente hacer esta reconstrucción por nuestra cuenta de esta historia de la sexualidad que Foucault dejó inconclusa? Si nos vamos al segundo curso que Foucault dictó en el Collège de France, que dictó entre el 71 y el 72, Teorías e instituciones penales, ahí encontramos cómo Foucault muestra que hay una secularización de la confesión, deja de pertenecer únicamente al ámbito estrictamente eclesiástico y lo vincula con la investigación. Nosotros todavía hasta la fecha utilizamos, y bueno, en una cierta herencia de las lenguas romances, el término investigación, ¿no? O sea, justamente el Sistema Nacional de Investigadores y tal, ¿no? Entonces, pero la secularización, bueno, y las ciencias humanas estarán vinculadas justamente a la investigación como una forma de búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces tendríamos allí esa secularización que habría nacido en el seno de la Iglesia Católica y que tendría alcances hasta las ciencias humanas, ¿no? Entonces, y bueno, las ciencias humanas en algún momento, dentro de la modernidad, surgirá una ciencia de la sexualidad, un intento por construir una ciencia en torno a la sexualidad y hará de ello objeto de investigación, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo se produce ese movimiento. Después tendríamos en el curso del 73-74 varias temáticas que permitirían vincularse con la proyección inicial de historia de la sexualidad. La primera de ellas encontramos a los niños como blanco del poder psiquiátrico, ¿no? Entonces, en los niños, en toda la campaña que se hará para vigilarlos, para formarlos, para educarlos, para evitar que se masturben, bueno, pues se convertirán en blanco del poder psiquiátrico, ¿no? Entonces, sí, un foco sobre el cual se va a ejercer una vigilancia mayor. Tendríamos también ahí la mención a este tomo proyectado de inicialmente como cuarto de la mujer, la histérica, la madre, justamente el caso de las mujeres histéricas como simuladoras y como resistentes a este poder psiquiátrico que se quiere imponer sobre ellas, ¿no? Entonces tendríamos allí esa mención por parte de Foucault. También estaría el asilo, la creación de los asilos, de los hospitales psiquiátricos como continuación utópica de la familia, ¿no? Entonces, en los hospitales psiquiátricos se debe tratar a los locos de la manera como se les trataría en la familia para que de esa manera obtengan su curación. Y bueno, si están locos, seguramente es por un trastorno del instinto, ¿no? Que estará presente ahí. Ahí es donde se puede trazar el vínculo con una historia de la sexualidad. Y tendríamos también las pruebas de verdad en psiquiatría. ¿Cómo se obtiene la verdad en psiquiatría? Por medio de dos pruebas. La primera es el interrogatorio y la segunda es la confesión, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a ver el interrogatorio que después se trasladó al ámbito policíaco y la confesión que venía del ámbito religioso, ¿no? Entonces, y bueno, por último tendríamos allí en el poder psiquiátrico la irrupción del cuerpo sexual, ¿no? O sea, el cuerpo emerge como algo sexual y algo que es susceptible de ser apropiado por el poder psiquiátrico, ¿no? Entonces, será a partir de la diferencia sexual que se puede psiquiatrizar a los sujetos, ¿no? Entonces, algo sumamente fuerte, ¿no? Por eso les digo, quizá hay quien aquí dentro del público sí haya leído los cursos de Foucault, pero yo creo que no todo mundo, ¿no? Pasaríamos al curso del 75 titulado Los Anormales y ahí lo que encontraríamos sería un estudio de la perversidad en términos de monstruosidad
sí, a partir del análisis, la descripción del hermafroditismo. Bueno, el día de ayer teníamos la conferencia magistral de Ariana Sforzini, que nos hablaba justamente de esta misma temática y que nos permitiría justamente mostrar cómo sería imposible para nuestras sociedades convivir con cuerpos que no estuviesen marcados por la diferencia sexual, que tuviesen a la vez los dos sexos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo estudia Foucault en este curso. Y bueno, se vincularía con el tomo inicialmente proyectado, tomo 5, que se titulaba Los perversos. Entonces, mantenerse en esa indistinción sexual, en esa indecisión sexual, sería una forma de perversidad, ¿no? Pero también vendrán todos los dispositivos de corrección para evitar la perversidad. Y por último estaría pues sí, el fenómeno de la masturbación como algo que sería parte de una perversión de la sexualidad, ¿no? Al menos en los siglos XVII, XVII y XVIII. Pero bueno, Foucault también allí aborda la confesión tarifada, la penitencia y el Concilio de Trento, ¿no? Bueno, porque justamente aparece aquí este adjetivo en la confesión. ¿Por qué la confesión es tarifada? Porque bueno, en el encuentro que se produce entre la confesión como dispositivo que viene del ámbito religioso con este encuentro que se produce con el ámbito jurídico, se empieza a establecer una tarifa para cada pena, ¿no? Entonces, y bueno, y las penas llevarán justamente a la penitencia la penitencia, al estar vinculada con esta confesión tarifada, ya no va a ser lo mismo que era con anterioridad. A lo mejor ahora para nosotros en el presente, si somos practicantes o creyentes o en nuestra familia hay alguien que lo sea, uno va a confesarse y el padre, el sacerdote dice hay que rezar 10 Aves Marías o hay que hacer tal cosa. Bueno, lo que muestra Foucault, haciendo un contraste y un rastreo histórico de estas prácticas, es que esto no existía hasta antes del siglo XVI. Y bueno, porque justamente la penitencia, bajo la forma de la exhomologesis, era pues una penitencia en la que uno entraba en cierto momento de la vida y de la cual era una condición de la cual ya no se salía, ¿no? Entonces uno tenía que vestirse diferente, apartarse de la comunidad y tal, ¿no? Entonces, por más increíble que pueda llegar a parecer, la confesión tarifada y la penitencia correspondiente como uno de los elementos fundamentales para establecerla, los pecados de la carne, ¿no? A los cuales no hay que hacer alusión de manera directa, sino es la época del apogeo de los manuales de confesión. ¿Qué debe preguntar el sacerdote? ¿A qué distancia debe estar? ¿Por qué? Cómo no debe incitar nuevamente mediante la confesión que se vuelva a cometer un pecado de la carne. Y entonces, bueno, por eso estarán presentes. Y menciono aquí al Concilio de Trento porque a partir del Concilio de Trento se establece la obligación para todo creyente de confesarse por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces, los pecados de la carne se tendrán que confesar, bueno, y los pecados en general también, pero poniendo especialmente énfasis en los de la carne, se tendrán que confesar al menos una vez al año. También en este curso aparecen estas dos figuras de las que ya les había hablado un poco, de la mujer posesa y la bruja, que bueno, justamente se le juzga como poseída y como bruja para poder ejercer sobre ella un poder de sometimiento, de normalización, ¿no? O sea, no es gratuito que en el siglo XV y el siglo XVI hayan proliferado los casos de mujeres que estaban poseídas y que eran brujas y que además fueran mujeres, ¿no? O sea, eso es como lo interesante que pone Foucault. ¿Por qué no había hombres posesos y hombres brujos? Y más bien había justamente, porque ese fenómeno, si era un fenómeno que se supondría que vendría por el lado del demonio y tanto hombres como mujeres estaríamos en la misma posición de ser tentados, pues solo ocurría en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, por eso lo que les decía que está presente en el manuscrito de
que Foucault menciona, en el curso no lo hace, pero en el manuscrito sí, cuando hace la mención a cómo surge el patriarcado ligado a este fenómeno de la dominación del cuerpo de la mujer a partir de la posesión y de la brujería. Y bueno, también tendremos allí la psiquiatrización de la familia bajo la figura del niño masturbador. Sí, si los niños empiezan a explorar su sexualidad a edad temprana, pues la familia va a ser un instrumento, una extensión del poder psiquiátrico para normalizarles. Y bueno, tendremos el surgimiento en el siglo XIX de la psicopatología, ¿no? Entonces, Krafft-Ebing sería contemporáneo de Freud, sería el ejemplo más claro de este asunto, ¿no? Se empiezan a clasificar todas las perversiones, es el gran antecedente de este manual de psiquiatría, el DSM-4, sí, para catalogar a los locos de una determinada manera, y bueno, estarán en principio vinculados pues a esta cuestión de la patologización de la sexualidad, de las sexualidades diversas. Luego en el curso del 78, Seguridad, Territorio y Población, tendríamos toda la caracterización que hace Foucault del poder pastoral desde el cristianismo primitivo hasta las contraconductas reformistas, ¿no? Entonces, la emergencia del poder pastoral en los primeros siglos del cristianismo y, bueno, cómo desembocarían en la Reforma con una oposición a la mediación del sacerdote para que sirva como confesor de los pecados, ¿no? En el caso de la Reforma luterana, ¿no? Entonces, mi relación con Dios es directa, yo no necesito de la mediación del sacerdote para confesar mis pecados, Dios ya los conoce, y entonces es una contraconducta, una forma de resistencia a la confesión que se había instaurado por parte del cristianismo como mecanismo para que los sujetos fueran dirigidos en su conciencia, fueran examinados en su conciencia y fueran encausados de una determinada manera. Y luego en el curso del 80 del gobierno de los vivos tendríamos la manifestación de la verdad y la remisión de las faltas a partir de la obligación de los cristianos de manifestar la verdad sobre sí mismos y remitir sus faltas a un sacerdote por medio de el bautismo como un rito de purificación una vez que se instaura la caída y la mancha, y la penitencia y bueno, el examen de conciencia. Foucault está estudiando aquí el cristianismo primitivo y bueno, cómo este rito servía en su momento para cuando era, sí, en principio no era el bautismo que nosotros ahora conocemos, nacemos de niños y nadie, sí, de bebés, y nadie nos pregunta si queremos o no ser bautizados. Nuestros padres organizan una fiesta en torno a el bautizo. Bueno, pues en el cristianismo primitivo el bautismo era un rito por el que se pasaba hasta que uno tenía conciencia y decidía o no participar de él, ¿no? Se instaura, bueno, y ese rito implicaba la purificación de los pecados previos, pero también de la mancha del pecado original. Entonces, bueno, Foucault lo estudia, toda la cuestión de la mancha que deja el pecado original es un pecado de la carne. Bueno, ya encontraríamos pistas en el tomo 4 de Historia de la Sexualidad con Agustín de Hipona cuando nos empieza a hablar de la libido y cómo la libido, la energía sexual, después de la caída, pues justamente pasa por la desobediencia de los órganos sexuales. Antes de la caída, en el paraíso previo a la caída, pues lo que tendríamos sería órganos sexuales que nos obedecen, que obedecen a nuestra voluntad. Pero después de la caída lo que tendríamos sería justamente órganos sexuales que no nos obedecen, que a partir de la mirada, que a partir de un gesto, una caricia, empiezan a actuar por cuenta propia, ¿no? Entonces los órganos sexuales se rebelan y empiezan a actuar por cuenta propia, ¿no? Eso sería lo que en la reconstrucción que hace Foucault de la doctrina cristiana habría pasado
después de la caída del pecado original de Adán y Eva, y por lo que sería necesario practicar este rito del bautismo para purificarse, para cometer pecados y para pagar esos pecados en términos de una deuda por medio de una penitencia, ¿no? Y de un examen de conciencia. Para pasar a todo aquello que era previo a los actos, ¿no? Los pensamientos, los deseos, todo lo que es inconfesable y que es materia de confesión posterior, y que debería justamente por eso servir para esta constante purificación del propio deseo. Y bueno, también encontraríamos allí en este curso del año 80 a Tertuliano y la exagouresis como una técnica de publicación de sí mismo. Todavía en el presente podemos luego ver estos ritos católico-cristianos en algunas comunidades rurales, donde alguien dice, no, pues para Semana Santa me voy a vestir con hábitos de monje, ¿no? Entonces voy a andar toda la Semana Santa con este hábito, y voy a ir así a la escuela y voy a ir así a mis actividades cotidianas, ¿no? Entonces era justamente mostrarle a los otros, a la sociedad, que yo era pecador, ¿no? Entonces era por eso una publicación de sí mismo. Y bueno, con Casiano vamos a encontrar el dispositivo del examen confesión. Antes de hacer una confesión tengo que examinar mis pensamientos, sí es la modificación, la adaptación, la yuxtaposición que se hizo, que se hizo por parte del cristianismo, a partir de, muchas gracias, el examen de conciencia que se hacía en la mañana o en la noche respecto de las actividades que uno se había propuesto. Tendríamos después el curso de Subjetividad y Verdad, que está recientemente publicado al español, es un curso en el cual aparece la fábula del elefante y la ética sexual matrimonial, tendrá que ser monogámica, heterosexual, y que lo interesante de la fábula del elefante es que es una fábula que en un primer vistazo nosotros pensaríamos que la inventó Francisco de Sales en el siglo XVI, pero que Foucault muestra que no, es una fábula viejísima, que viene desde la antigüedad y que aparecen autores como Plinio, y que la fábula consiste en señalar, en decir que los elefantes cuando sostienen de manera mesurada, ¿no? Entonces, sí, vamos a encontrar ahí esa referencia justamente, y el análisis posterior que hace Foucault dice, ahí se empieza a perfilar con esta fábula justamente las características que debería tener la relación sexual en el ámbito humano. También en el caso de los elefantes, son monogámicos, ¿no? Solo se aparean con una sola pareja a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, no tienen, como otros animales, la contrafigura será justamente la de la hiena, uniones contra natura, ¿no? Entonces, como en el caso de las hienas, ¿no? Entonces, tendríamos que seguir este modelo, este ideal del elefante. Tendríamos además, eso sí aparecerá en el tomo 3 de Historia de la Sexualidad, en el tomo 2, una continuidad sociosexual conforme a la naturaleza y a la ley en Artemiodoro y la onirocrítica. La onirocrítica es el análisis de los sueños, la crítica de los sueños, la interpretación de los sueños, y Artemiodoro, que durante muchos años se dedicó a compilar manuales de interpretación de los sueños, termina elaborando una teoría para interpretar los sueños muchísimos siglos antes que Freud, en el siglo II de nuestra era, y diría que lo que ocurre en los sueños es una continuidad de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Entonces, todo ese análisis de los sueños que propone Artemiodoro está articulado sobre una base en la cual la sexualidad
es predominantemente masculina y donde los actos conforme a la ley y conforme a la naturaleza, el sujeto activo será siempre el hombre y el sujeto pasivo será la mujer, ¿no? Entonces, también si quisiéramos encontrar pistas para una historia del patriarcado, podríamos encontrarlos justamente aquí, ¿no? Cómo se fue construyendo justamente en torno a una ética de naturaleza eminentemente viril, ¿no? Entonces, y bueno, como las relaciones sexuales y lo que soñaba un hombre, un varón, eran una extensión de lo que ocurría en su vida social, ¿no? Y si se invertía por alguna razón la relación y soñaba, no sé, que tenía relaciones con un esclavo y que él tenía pues una postura pasiva, pues eso significaba un mal augurio, ¿no? Entonces, pero si por el contrario soñaba que tenía relaciones con su esposa era considerada como una propiedad suya y entonces eso era un buen augurio, ¿no? Porque estaba conforme a la ley y conforme a la naturaleza, ¿no? Entonces, y si era con un esclavo varón y era contra natura, pues entonces, y además tenía una posición pasiva, era un malísimo presagio, ¿no? Y bueno, también aquí es donde Foucault va a concebir al sujeto del deseo como trascendental histórico, ¿no? Bueno, puse también aquí los años en los que Foucault imparte estos cursos para que vayamos viendo cómo entre el 76 que publica el tomo 1, Historia de la Sexualidad, y el 84 que publica los tomos 2 y 3, bueno, ¿por qué Foucault reelabora justamente esta historia de la sexualidad? Esto es lo que está pensando en estos momentos en los cursos de el Colegio de Francia, ¿no? Que está dando por esos años. Después vendrá la hermenéutica del sujeto y bueno, la hermenéutica del sujeto explicaría por qué Foucault al final decide publicar un tomo 2, no sobre la carne y el cuerpo en el siglo XVI, sobre el periodo de reforma y contrarreforma, sino más bien sobre los afrodisia en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces da un salto temporal, porque bueno, Foucault se da cuenta que en ese periodo el cuidado y el dominio de sí se vuelven fundamentales en torno a los placeres de Afrodita, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, el sujeto tiene que cuidar y tiene que saber dominar sus propias pasiones para no convertirse en esclavo de ellas, ¿no? Entonces, en una extensión de lo que nuevamente ocurría de manera social, lo más indigno que le podía pasar a un griego era convertirse en esclavo, ¿no? Y entonces, si uno era esclavo de sus pasiones, pues bueno, pues pasaba exactamente lo mismo. Y bueno, vendrán el examen de conciencia, la veredicción y la confesión helenísticas. Una de las grandes sorpresas que nos va a mostrar Foucault es que la confesión que nosotros tenderíamos a pensar, que incluso el propio Foucault pensaba inicialmente que es una invención cristiana, en realidad tiene orígenes griegos, grecorromanos. Entonces, la confesión en las escuelas helenístico-grecorromanas era así, confesarle a un otro eso que uno había hecho, bueno, sobre todo lo que uno efectivamente había hecho, no lo que uno había pensado, lo que se había imaginado, lo que estaba a punto de hacer y tal, pero era justamente bajo la dirección de un maestro de conciencia, y era una relación provisoria. Era mientras aprendía justamente a dominarme a mí mismo, a dominar mis propias pasiones, a cuidar de mí mismo, y ya no necesitaba entonces del maestro, ¿no? Cosa contraria que ocurrirá con el cristianismo, donde la dirección de conciencia es permanente. Nunca aprendo a conducirme a mí mismo y tengo que confesarme permanentemente para que el sacerdote me diga qué hacer en la vida, ¿no? Entonces, sí, estaríamos en un lado ante un principio de heteronomía y en otro de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, y vendrá, perdón, aquí equivoqué el año, quizá puedo hacer una corrección. Este curso es del 84, en el 85 Foucault ya había muerto, ¿no? Entonces, sí, el coraje de la verdad, sí, un error de dedo. Sí, no, Foucault no vino de ultratumba de manera posterior a dictar el curso y tal. No hicieron una sesión espiritista para convocar a Foucault. En el 84, en el coraje de la verdad, que es el último curso que Foucault da, en la última lección nos habla justamente del ascetismo cristiano,
que está centrado en la trascendencia, sí, la postulación de la existencia de otro mundo. Sí, viene todo el tema de la salvación, que uno también tendería a pensar inicialmente que la salvación la inventaron los cristianos, pero no, toda la problematización de la salvación venía de los estoicos. Yo tenía que salvarme, estoicamente hablando, de perderme en el mundo, en la cotidianidad, en lo que los otros quieren, ¿no? Entonces de eso me tenía que salvar, pero con el cristianismo eso cambia y se transforma en una salvación que se dará en otro mundo, y donde si yo quiero ascender en esta escala de la constitución de mí mismo, tengo que establecer una relación de obediencia permanente e incuestionable con mi director de conciencia, ¿no? Entonces, es la época de la creación de los primeros monasterios cristianos, y en esa época uno de los requisitos para poder ingresar a los monasterios era justamente la de rendir una obediencia ciega al director de conciencia, ¿no? Foucault cita el ejemplo de un aprendiz de monje que quiere ingresar a uno de los monasterios, y entonces le ponen a que todos los días vaya a regar una rama seca al desierto, ¿no? Entonces está la rama seca plantada en el desierto, y bueno, esa es una de las pruebas por las que tiene que pasar justamente para saber si entra o no al monasterio, ¿no? Si quieres modificar tu propia existencia, si quieres tener un director de conciencia, si quieres ascender en la escala ontológica y obtener la salvación, debes rendir una obediencia absoluta a tu director de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí las pistas dejadas por Foucault en la obra poco conocida, ¿no? Le puse ahí entre paréntesis poco conocida, ¿no? Ahora vamos a los cursos menos conocidos, porque, bueno, son menos conocidos porque se acaban de traducir y de publicar recientemente. Entonces, si los anteriores eran poco conocidos, estos son menos conocidos. Y aquí tendríamos el curso del 64, que se titula La sexualidad, el curso que Foucault impartió en Clermont-Ferrand y que se publicó en 2021, donde aparecen esas temáticas de cómo se instauró la monogamia, cómo el matrimonio fue pues una de las instituciones que se instauró de la mano del patriarcado y ligado a la monogamia y a la heterosexualidad, ¿no? Se instaló como un horizonte normativo implícito al cual todos tendríamos que llegar, ¿no? O sea, y que no se casa y que no tiene hijos, pues estaría desviándose de ese modelo instaurado por el patriarcado, ¿no? Y bueno, llega a hablar allí en el 64 de cómo se empieza a producir un conocimiento científico por el lado de las ciencias la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis de la sexualidad, ¿no? Entonces, también será uno de los rasgos que a Foucault le llamará la atención. Otras culturas no elaboran un saber en torno a la sexualidad. Y tendríamos también allí en ese curso toda la cuestión de las perversiones y la sexualidad infantil. Bueno, tendremos después en el 69, por cierto, este curso del 64 y el del 69 aparecieron publicados de manera conjunta. Es un curso que Foucault dio en la Universidad de Besançon en el 69, pero que apareció en el 21. Vemos cómo aparece poco a poco una epistemologización de la sexualidad a través de la biología, ¿no? La biología se empieza a preguntar por la sexualidad y elaborar un conocimiento en torno a la sexualidad. Y bueno, de la mano de esa apropiación por parte de la biología, vendrá la apropiación por parte de la demografía en términos de estadística, ¿no? Entonces, los estados-nación dirán, ¿qué tenemos que hacer con nuestra población? Tenemos que incentivar los nacimientos para, si tenemos una guerra, para producir de manera suficiente lo que necesitamos, o por el contrario, tenemos que implementar políticas poblacionales que tiendan al decrecimiento de la población, ¿no? O sea, entonces, hacer esas campañas para que la gente tenga menos hijos y tal.
¿no? Entonces, la sexualidad empieza a invadir campos que inicialmente no tienen relación con la propia sexualidad, ¿no? Si se fijan esto de la estadística, de la demografía, de la economía, no es un campo que uno pensaría, si uno le dicen demografía, estadística, en lo que menos pensaría es en sexualidad, ¿no? Entonces, pero justamente estará vinculado con la gubernamentalidad que se instaurará sobre las poblaciones. Y bueno, tendremos también la juridización del matrimonio y el surgimiento de utopías y heterotopías sexuales, ¿no? Entonces, el matrimonio se empieza a juridizar, se empieza a convertir en un contrato en el que además, bueno, pues habrá derechos y obligaciones para cada uno de los cónyuges. Y bueno, como contrapartida tendremos allí, Foucault hablará de las heterotopías sexuales representadas por, entre otros, el Marqués de Sade, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían construir sociedades que fueran por fuera de esto? Bueno, voy a apurarme un poco para concluir. Tendríamos este otro curso de el 79 de la tecnología política de los individuos, las conferencias de Vermont, donde Foucault hablará de la exhomologesis y la exagoresis, la confesión y la penitencia, mostrarse arrepentido de aquello que uno hizo. Bueno, y su antecedente y su posterior modificación en las técnicas de Siena, el estoicismo. Después, en el curso del 80, el origen de la hermenéutica de sí, en las conferencias de Dartmouth, publicado en 2016, Foucault hará la distinción entre una hermenéutica del texto y una hermenéutica de sí, que en el cristianismo se van a vincular, ¿no? O sea, originalmente la hermenéutica, como un arte que se encarga de interpretar el texto por antonomasia, que es la Biblia, pasará a ser una interpretación de mi propio deseo, de mis propios pensamientos, de aquello que yo soy. Y bueno, tendremos la obligación de confesarse únicamente en el caso de los monjes en el cristianismo primitivo, ¿no? Antes no era una obligación para todos, esto pasará hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI, pero en el cristianismo primitivo los únicos que tenían la obligación de confesarse eran los monjes. Tendremos en el 81 esta otra obra de Obrar mal, decir la verdad, que aparece en la Universidad de Lovaina, bueno, que Foucault dicta en la Universidad de Lovaina y fue publicada en español en 2014. Ahí tendríamos la obligación de decir la verdad y el gobierno por la verdad sobre sí. Los individuos tienen que decir la verdad sobre sí mismos, tienen que decir qué son. Nadie puede quedarse en la indeterminación de no decir qué es, ¿no? O sea, tenemos esa obligación. Vuelvo a hacer el vínculo aquí con la conferencia de ayer de Arianna Sforzini, de la doctora Arianna Sforzini, de el hermafrodita. O sea, es el caso de alguien, sí, las personas intersexuales no pueden quedarse sin una definición y sin la obligación de decirnos si son hombres o si son mujeres, ¿no? Entonces, y nosotros mismos que no estamos en ese extremo, en ese espectro, tenemos la obligación de decir si somos hombres o mujeres, o homosexuales, bisexuales, asexuales, ¿no? Entonces, tenemos esa obligación de decirlo todo en torno a nuestra sexualidad. Ahí Foucault rastreará la veredicción, como, sí, Foucault acuña ese término jugando con la cuestión de la jurisdicción, así como hay jurisdicciones que en el caso del poder jurídico que aplican para determinar en qué territorio puede un juez dictar una sentencia y tal, bueno, pues así habrá veredicción que está vinculada sobre qué aspectos de mi existencia puedo o debo decir la verdad, pero también justamente y en qué instancias tendría yo que decir la verdad, ¿no? Con el médico y ante la justicia en el mundo grecorromano. Y cuando pase al mundo cristiano, esta veredicción se transformará en una mortificación de sí. Yo tengo que mostrarme como pecador, como culpable, tengo que decir la verdad sobre todos mis pecados, ¿no? En la vida monacal veremos esta obligación de una obediencia indefinida y una dirección de conciencia permanente sobre los pensamientos que estaría presente en Casiano.
y veríamos también una juridización de la confesión cristiana y de la penitencia tarifada, ¿no? Entonces, si se fijan, vuelven a ser temáticas que más o menos ya habíamos visto, por eso no me detengo ahora demasiado en ellas, pero que son recurrentes en Foucault y que fueron palabra pública, ¿no? O sea, solo las enuncio justamente para volver a recordar que ya los habíamos visto con anterioridad. Y bueno, surgirá la confesión inquisición, que demandará evidencias internas por parte del sujeto, y la confesión tortura, que implicará un examen externo, ¿no? En el primero, el sujeto se examina a sí mismo y elabora su propia confesión. En la segunda, si es necesario para que diga la verdad, lo podemos torturar, ¿no? La verdad sobre los pecados de la carne. Y bueno, por último tendríamos la remisión del acto al autor y la subjetividad criminal, que bueno, también ahí encontraríamos las pistas que Foucault deja en este texto famoso que edita y nada más pone un prefacio, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, a mi padre, a mi hermano, donde tendríamos una mutación, una transformación en la manera como un crimen puede ser atribuido a un criminal, ¿no? Donde un crimen tiene un autor y donde para poder hacer esta atribución se estudia no solo al crimen en sí mismo, no solo el acto, sino toda la vida del sujeto, ¿no? Entonces ya ni siquiera las circunstancias que rodean al acto, que eso digamos sería un primer, no, sino, vamos a ver, a lo mejor desde chiquito mataba ranas, ¿no? O sea, el caso de Pierre Rivière, ¿no? Vamos a ver su infancia y a lo mejor ya desde ahí había atisbos de que en algún momento se podía volver criminal, y entonces, bueno, ¿de qué se encargarán la psiquiatría, la pedagogía, todos los poderes disciplinarios? Justamente de identificar esos signos que pueden convertirse en peligrosos de manera posterior, ¿no? O sea, el criminal tiene una subjetividad y esa subjetividad hay que desmenuzarla, desentrañarla hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Entonces, y bueno, también por eso no es gratuito que, aunque ahora en el presente ya no es de las técnicas más que tienen un valor mayor en el ámbito jurídico, pero la confesión sigue siendo todavía un elemento donde la subjetividad criminal puede decir algo a partir de sí mismo. Y bueno, los últimos dos cursos fuera del Collège de France, el de las tecnologías del yo, que bueno, yo traduciría más bien como las técnicas de sí, las conferencias de Vermont, donde Foucault nos habla de cómo nos tendríamos que abocar, bueno, desde cómo se abocaría el poder pastoral en todos y cada uno, ¿no? Que bueno, también Foucault publicó un texto, un artículo que titulaba de esta misma manera, y que encontraríamos otra resonancia con el curso de Seguridad, Territorio y Población, donde aborda igualmente la cuestión del poder pastoral, ¿no? El poder pastoral implica que el sacerdote debe cuidar de todos y de cada uno. La famosa fábula de la oveja perdida, bueno, pues porque debe gobernar a la totalidad de su rebaño, ¿no? Entonces nadie se puede salir de ese rebaño, todo el rebaño tiene que ser normalizado, conducido en una determinada dirección. Bueno, y por último, este curso que nos ha traducido de decir la verdad sobre sí mismo. Bueno, lo que estudia Foucault aquí es la cultura de sí en las primeras comunidades monásticas y las resonancias posteriores, cómo se apropian de los estoicos, de los epicúreos, para decir el arte de las artes consiste en cuidar de nosotros mismos, pero para poder cuidar de nosotros mismos tengo que someterme a la voluntad de un otro, ¿no? Entonces se vuelve un contrasentido de esta cultura de sí. Bueno, pasaremos ahora a la parte desconocida, sí, completamente desconocida, de los manuscritos, ¿no? Entonces, esto no está publicado en ningún lado. Se están publicando paulatinamente algunos extractos de los manuscritos, y bueno, esto es parte del trabajo que fui a realizar a la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Entonces, bueno, me centré justamente en esta primera etapa de la confesión. Las traducciones que aparecen aquí todas son citas de Foucault, pero son manuscritos que transcribí en esta estancia de investigación que realicé, ¿no? Y que, bueno, por eso está el crédito ahí de la Biblioteca Nacional de Francia. En la caja 56, donde aparece un curso que Foucault dio en la Universidad de Sao Paulo en el 75, encontramos justamente
afirmaciones como esta, ¿no? La confesión se produce por el acoplamiento de dos discursos diferentes, sostenidos por dos sujetos distintos. La verdad de la sexualidad solo puede ser una verdad de dos, siendo por un lado el sujeto sexual que habla de sí mismo y por el otro el sujeto de un discurso natural, externo, que lo escucha y habla sobre su discurso, ¿no? Entonces, la verdad sobre la sexualidad solo se puede producir si hay dos sujetos, y bueno, esto Foucault lo dice sí a propósito de la confesión cristiana, pero Foucault empieza a extrapolarlo a lo que pasa en el diván con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues sí, cuando uno inicia un proceso de terapia psicoanalítica, la verdad sobre el propio deseo solo puede emerger en esa relación, solo puede ser una verdad a dos, ¿no? O sea, no puede ser una verdad que yo descubra únicamente por mí mismo, ¿no? Bueno, y dirá Foucault, añadirá, y por eso la alusión al psicoanálisis. Aquí tenemos la matriz técnica del inconsciente. No quiero decir que la dirección de conciencia ya había esbozado la noción de inconsciente, pero lo que digo es que desde el siglo XVII existe en Occidente un discreto modelo técnico de inserción de la verdad sobre la sexualidad. El modelo supone la presencia del otro. Es por el juego del discurso del otro sobre el discurso de sí mismo que se puede formular la verdad del deseo. O mejor todavía, es imposible que nadie pueda sostener por sí solo el verdadero discurso de la sexualidad, ¿no? Entonces, la verdad sobre mi propia sexualidad no la voy a poder sostener por mí mismo. Será necesaria la presencia del otro y, bueno, aquí también puede rastrearse una resonancia lacaniana, ¿no? O sea, sí, el otro, que no necesariamente es el psicoanalista, pero que podría ser también el psicoanalista, es el que me revela la verdad sobre mi propio deseo en términos sexuales. Me voy a las siguientes citas. Bueno, a lo mejor convendría, por razones de tiempo, no sé, Lupita, ¿cómo andemos? Tenemos que terminar a las 7. Nos faltan 20. Bueno, entonces, bueno, les presentaré de manera muy rápida estos últimos. Este es la misma caja 56 del curso de Sao Paulo, y bueno, aquí encontraríamos bueno, cómo la sexualidad a partir del siglo XVIII, bajo esta doble serie de los actos permitidos o prohibidos, se entiende como una propiedad, una potencia, una variable, una fuerza. Bueno, tendríamos también aquí la implementación de una técnica de individualización a partir de la sexualidad, centrada por su estatuto relacional y jurídico. Y bueno, la tercera cosa sobre la que pone la atención Foucault es que la ciencia sexual, desde la dirección de conciencia de las escuelas helenístico-grecorromanas hasta Freud, tendrá al deseo como un elemento principal para poder establecer su verdad, su principio, su elemento dinámico y su racionalidad. Paso ahora a la confesión en los manuscritos de la caja 87, que bueno, en la caja 87 está la carne y el cuerpo, y que bueno, también aquí nuevamente le agradezco a Nikki porque me compartió algunas de sus transcripciones para poderlas comparar y tenerlas presentes. Sí, y bueno, una de las afirmaciones más impresionantes de aquí es cuando se inventa el confesionario en el siglo XVI, ¿no? Entonces, el confesionario en términos literales, ¿no? O sea, sí, el mueble donde uno va a confesarse, donde hay compartimientos separados, grillas, cortinas, penumbra, y bueno, se acercan los rostros para hacer una confesión a media voz, y bueno, hay unas pequeñas máquinas para producir verdad, para guardar secretos, para decantar cuerpos. La carne debe poder hablar claramente como el objeto de un enunciado, sin perturbar a los objetos que la enuncian, ¿no? Entonces, este dispositivo técnico sería extrapolable también al diván psicoanalítico, ¿no? Entonces, lo dejo ahora como una provocación para pensarlo sí, con calma, ¿no? En esta misma caja 87, sí, los años no se saben bien a bien si son 77, 78, Nikki quizá tendrá a lo mejor una precisión más clara al respecto, pero bueno, el procedimiento de confesión
aparentemente tuvo dos evoluciones opuestas. La primera, pero todas vinculadas entre sí, para designar los actos, al cuerpo, a los elementos materiales, y por otra, para centrarse sobre la totalidad del propio ser humano en tanto alma y cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, también son de los apuntes que deja Foucault por ahí esbozados. Y luego tendríamos la confesión en los manuscritos de la caja 87, que también formarían parte de este borrador de la carne y el cuerpo. Dice Foucault, podemos identificar rápidamente 5 o 6 funciones de la confesión. La primera, decirle a un otro la verdad de las propias faltas constituye un sacrificio. No es fácil decirle a los otros lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, por eso es un sacrificio. El número 2, la confesión sirve también como signo. Decir sin omitir nada las faltas que se han cometido, bueno, nos permitirá justamente manifestar el estado de nuestra alma. Número 3, la necesidad de confesar se justifica de otro modo, por la teoría de la carga que se ha de transmitir, el fardo, ¿no? Entonces, cuando yo me confieso, le transfiero la carga a ese fardo, le transfiero, nuevamente pongo el acento en esto porque vuelve a resonar el psicoanálisis, hago un ejercicio de descarga de mis pecados, de mi confesión, para el sacerdote. Número 4, el elemento penitencial de la verdad no es solo el lugar de intercambio y transferencia en direcciones opuestas, también es objeto de una reversión. El penitente revela al mismo tiempo lo que sabe y lo que no sabe, ¿no? Nuevamente, resonancia con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, y bueno, número 5, el sacerdote debe comportarse como un médico espiritual, el penitente como un paciente espiritual, ¿no? Entonces, la metáfora médica y con la metáfora médica, la cuestión de que ya sea que vayamos a confesarnos en la iglesia o vayamos al psicoanalista, hay algo enfermo que hay que corregir, ¿no? Entonces, y bueno, concluye Foucault, entendemos que el modelo médico es más adecuado que el modelo judicial para recubrir en conjunto todos esos procesos. Entonces, el acto de verdad atraviesa la penitencia y, bueno, pues se convertirá la penitencia en un sacramento y, bueno, se hará esta confrontación entre el modelo médico y el modelo jurídico. Serán los dos modelos bajo los cuales se entenderá la confesión. Y bueno, ya ahora sí para terminar y dar paso a preguntas, diálogo, respuestas, dice Foucault ha tenido una importancia notable en las técnicas, en la historia de las técnicas del poder, más precisamente en la historia de lo que hace posible constituir al individuo como sujeto, ¿no? Entonces, para poder constituir al individuo como sujeto es necesario implementar la confesión. Lo convierte al sujeto en un sujeto de derecho, lo convierte al sujeto en un sujeto judicial sometido al poder y los convierte al sujeto en un sujeto consciente para que pueda convertirse en una relación de conocimiento en objeto para sí mismo y para otros. Entonces, dice Foucault, y más aún que esta adaptación de las tres formas, jurídica, política y psicológica, Foucault tacha en el manuscrito, había puesto filosófica, del sujeto, lo que es característico y capital es que en el nuevo arte penitencial hace de la tercera relación, la de conocimiento, el elemento determinante del dispositivo, a la vez condición primordial para que los otros dos puedan establecerse, la forma jurídica y la forma política, pero también resultado cada vez mayor de ellos, ¿no? Entonces, mediante el dispositivo de la confesión, el sujeto produce un conocimiento sobre sí mismo que le va a permitir ser dominado en términos tanto jurídicos como políticos, ¿no? Esa es como la paradoja que se produce mediante este dispositivo de la confesión. Y bueno, esta es ya la última diapositiva. Pongo, esta es una cita de la tabla que Philippe Chevalier pone en la segunda edición de Michel Foucault y el cristianismo, que acaba de aparecer en 2024. Las dos versiones que Foucault tenía proyectadas de la carne y el cuerpo y que estarían en esas cajas 84, 86 a 89. Bueno, en la primera versión tendríamos una introducción, el arte espiritual, el cuidado de las almas, el acto de verdad, decir la verdad, la semilla y la deuda, la concupiscencia, son algunas de las temáticas que se abordarían.
en la primera parte. En la segunda parte, el cuidado de las almas, todos y cada uno. Si vemos, son temáticas que se repiten a lo largo de los cursos, ¿no? Entonces, también por eso nuevamente los manuscritos y toda esta reconstrucción de historia de la sexualidad sería necesaria justamente leerla y hacerla a la luz de los libros publicados de Foucault, los cursos que Foucault impartió en el Colegio de Francia, los cursos que impartió fuera del Colegio de Francia y los manuscritos que nos hablan de esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto y con... sí, esta es la página de la Biblioteca Nacional de Francia, donde está el Fondo Michel Foucault. Están 117 cajas en total y están estas colecciones de las que nos habló un poco, o bueno, estaba en su texto la doctora Nikki en la conferencia inaugural, pero que, bueno, habría en esta parte, la arqueología del saber, historia de la sexualidad, un borrador en esta colección. NAF es Nouvelle Adquisition Française, y bueno, nuevas adquisiciones francesas, y pues, son los números de la colección. Los archivos de los años 40 y 50, cartas recibidas, archivos profesionales y personales con Daniel Defert y letras recibidas, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos los manuscritos más importantes. Bueno, todos son importantes, pues, pero son las transcripciones de los cursos del Colegio de Francia y las notas de lectura y manuscritos. Yo me quiero centrar en estas porque si aquí le damos clic, bueno, sí se despliegan todas las cajas y el primer índice que hizo Ariane Sforzini junto con un equipo para poder consultar cajas específicas de los manuscritos de Foucault, ¿no? Entonces, es de acceso público, pero hay que hacer inscripción a la Biblioteca Nacional de Francia y hay que justificar que uno está haciendo una investigación sobre Michel Foucault para tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, si se fijan, están todos estos de aquí, ¿no? Notas de lectura sobre economía, padres de la iglesia, sobre Pierre Rivière, las conferencias de Berkeley, Freud y la sexualidad. Los que tienen una G aquí, quiere decir que están en este otro portal, es la G de Gallica. Y bueno, en este portal de Gallica, nosotros podemos encontrar cargados, aunque tardan un poco en cargar, digitalizados algunos de los manuscritos de Foucault. No los han digitalizado todos, pero bueno, tenemos ahí la letra de Foucault, ¿no? Para, bueno, si ustedes quieren leerle, pueden hacerlo ahora, ¿no? Entonces, es todo el trabajo que se hace con manuscritos, que bueno, fue el que yo fui a hacer por allá y que bueno, para cerrar, y ahora sí lo de la conferencia, pues si quisiéramos hacer esta reconstrucción de historia de la sexualidad, tendríamos que hacer todo este juego. Ya hay personas que lo han hecho como Nikki, entre libros, cursos del Colegio de Francia, cursos anteriores al Colegio de Francia y manuscritos, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esta abundante explicación, muy minuciosa. Igual que ocurrió con Nikki, se percibe la obsesión que tienen ambos Foucaultianos por estos archivos, por los manuscritos, por la colección Foucault. La verdad es que creo que para todos es muy enriquecedor también conocer su trabajo, sobre todo porque es un trabajo directo de archivo, esta lectura, decía, tan minuciosa que han hecho de todos estos textos, estos manuscritos. Y bueno, pues nos queda muy poco tiempo porque, bueno, les platicamos que aquí cierran así como que súper puntual. Entonces, tenemos dos opciones. Si quieren un par de preguntas o comentarios, aunque a lo mejor no se puede extender, Juan, demasiado para responder, puede ser que nos dejen quedarnos unos minutillos más, pero bueno, podríamos intentarlo así. Sin duda, pues todas estas pistas de las que nos iba hablando Juan, pues tanto las que están en el Colegio de Francia como los que están fuera del Colegio de Francia, todo lo que gira alrededor de estos, de los discursos, etcétera. Creo que sin duda pues nos hablan un poco o giran alrededor de una historia de la sexualidad que está influida por que además se sitúa específicamente, digo, por el marco epistemológico, el marco metodológico que plantea Foucault, pues específicamente en Occidente, en el cristianismo.
Así que, bueno, intentando un poco abrir a la discusión del público, me preguntaba si se puede o si ustedes que han trabajado directamente con estos manuscritos o que esta lectura que han hecho permite hacer una lectura crítica de Foucault, es decir, de su arqueología del saber podemos hacer una arqueología, podemos hacer una lectura crítica de su lectura del cristianismo o de la historia de la sexualidad, es decir, una historia de la sexualidad, de la historia de la sexualidad de Foucault, porque percibo o aprecio que, por ejemplo, ha dejado de lado en su estudio, aunque sí lo mencionaste de manera un poco somera, por ejemplo, el papel del protestantismo, ¿no? Del protestantismo cristiano. O sea, parece que se centra específicamente en un tipo de cristianismo católico. Creo que el luteranismo también tiene un papel muy relevante en la formación de la estructura de la subjetividad en Occidente, e incluso pensando un poco en este contexto del término de la confesión, ¿no? Que tú mencionabas que es un eje, una pista fundamental en su obra. No sé, pensando un poco en Lutero, en la sola fide, sola escritura, sola gratia, ¿no? Esta idea de un Lutero, un protestantismo que se aleja de la confesión. Tú decías un poco como un acto de resistencia, pero me pregunto ¿por qué Foucault abandona, o sea, por qué no presta atención a este otro elemento que también es constitutivo de la subjetividad occidental, ¿no? Y lo mismo pensaba un poco en esto que mencionabas sobre, no sé, la figura del elefante, la fábula del elefante, que bueno, tú la remites un poco a Plinio, pero también pienso que, no sé, estoy pensando en los bestiarios medievales y un poco antes, ¿no? Como esta presencia de una figura ya, pero no heteronormativa, no monogámica, o sea, pero una figura que ya está presente de esta fábula, incluso pues en sociedades yo diría preoccidentales tal vez, y pienso en este concepto de la salvación que también mencionabas, que es un eje, una pista que podría ser útil. Pienso en, no sé, en el libro de los muertos egipcio, un poco en el mismo Gilgamesh, ¿no? La soterología que encontramos ya presente en estas otras tradiciones del Próximo Oriente, que pienso que Foucault las abandonó, supongo intencionalmente, o sea, veo que su trabajo, su lectura epistemológica pues se orienta un poco a hacer esta lectura del cristianismo católico, pero no dejan de ser relevantes. Entonces, por eso me planteaba cómo se puede hacer una arqueología de la arqueología del saber de Foucault, una lectura crítica de su obra, ¿no? No quisiera que me contestes a mí, solo lo abro un poco como para pensar si alguien quisiera hacer alguna pregunta alrededor tal vez de esta pista o de algunas otras que ustedes consideren, y bueno, pues ya le daríamos la palabra entonces a Juan. Sí, por allá está el micrófono, allí se lo están pasando. Gracias, buenas noches. Gracias, Juan, por la exposición tan importante, tan brillante. Yo tendría tres preguntas muy… bueno, las dos primeras entiendo que serán más concretas. La tercera se sale un poco del tema de la conferencia. Es una pregunta un poco más general sobre Foucault. Pero bueno, yo las comparto y ojalá nos puedas comentar algo al respecto. La primera pregunta tiene que ver con la temporalidad de las publicaciones de la historia de la sexualidad. ¿Por qué razones biográficas, conceptuales o de la recomposición reflexiva de Foucault pasan tantos años entre la publicación del tomo 1 y la publicación del tomo 2 y 3, del 76 al 84? Esa es una primera pregunta. Seguramente se ha reflexionado, pero yo no conozco esta reflexión y quisiera… Bueno, esa es la primera. Igual y comento las otras dos para que ganemos tiempo. La otra pregunta es también quizá muy técnica, muy concreta. ¿Qué significa esto de sujeto de deseo como trascendental histórico que tú mencionabas en el curso de 1981, Subjetividad y Verdad? ¿Qué significa, qué se entiende por sujeto de deseo como trascendental histórico? Bueno, y por último, una pregunta más general, insisto que se sale bastante del contexto específico, pero quisiera, si es posible, Juan, que nos compartieras una reflexión sobre esta
este debate, esta problemática que se da entre la posición de Foucault respecto del estructuralismo y del postestructuralismo. Alguna idea tenemos al respecto, pero me encantaría si tú pudieras hacer una reflexión desde lo que tú estás reflexionando y qué pudiéramos decir sobre el posicionamiento de Foucault y sus propias metamorfosis en este sentido. Y muchísimas gracias y muchas felicidades también por el evento, por tu conferencia y pues muy agradecido. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, entonces, bueno, le damos la palabra a Juan brevemente. Sí, sí, Juan. Ok, bueno, sí, muchas gracias, bueno, Lupita, Raúl, por las preguntas. Intentaré contestarlas más o menos en bloque, porque me parece que se puede hacer un vínculo entre una y otra. Bueno, pues una de las cuestiones que lo primero que quisiera decir es que ahí fue un error de parte mía, en el sentido de, al momento de hacer la presentación, que Foucault no habla del protestantismo, ¿no? Sí habla del protestantismo, es un análisis justamente de qué es lo que pasa en el mundo protestante por contraposición con el mundo cristiano católico, y bueno, la elaboración, el análisis que realiza es bastante detallado y bastante interesante, ¿no? Le interesa, entre otras cosas, porque lo considera pues una forma de resistencia a la forma de gubernamentalidad operada desde el catolicismo, ¿no? Entonces, por eso tanto la figura del protestantismo como la de la mujer histérica, que simula los síntomas, los signos y tal, serán esas pistas que Foucault ofrece para señalar que se puede resistir a las formas de gubernamentalidad que se nos quieren imponer, ¿no? Entonces, vuelvo a conectar con una distinción que hacía la doctora Nikki en la conferencia inaugural. Sí, habría estas dos dimensiones en toda la obra de Foucault, ¿no? Una parte descriptiva y una parte crítica. La parte descriptiva es cómo hemos llegado a convertirnos en esto que a día de hoy somos y qué elementos fueron esbozándose en la misma historia de Occidente para que determinadas posturas en determinados lugares fueran imponiéndose por encima de otras, ¿no? Entonces, ¿y cuáles han sido las historias también de las contraconductas, de la resistencia, de las formas que se oponen a la gubernamentalidad que se nos quiere imponer, ¿no? Entonces, bueno, eso diría, pues en primer lugar. También otra de las cuestiones que se abordó tiene que ver con esta relación de sí, lo curioso que sería, bueno, y que de hecho está pasando pues el propio Foucault se convirtió ahora en un archivo. Foucault es un archivo, ¿no? O sea, es un archivo al que ahora se puede acudir, se puede consultar y tal. Y entonces tratar a Foucault como un archivo implica justamente pues empezar a hacer una arqueología de su propio pensamiento, ¿no? Porque la arqueología, tal como la piensa Foucault, remite justamente a la revisión exhaustiva de los archivos. Entonces, creo que lo que hacemos Nikki, lo que hace Frédéric Gros, lo que hace Irene Sforzini, y bueno, pues toda una comunidad de Foucaultianos a lo largo del mundo, es justamente un trabajo directo sobre el archivo de Foucault, ¿no? Y bueno, no para, como decía Frédéric Gros en la mañana, para hacer un tratamiento dogmático de Foucault, para decir, es que Foucault tiene la verdad y entonces vamos porque Foucault tiene la verdad, ¿no? Sino justamente para pensarlo, para problematizarlo críticamente a la luz de nuestro presente, ¿no? Entonces, y sería, sí, pues la tarea Foucaultiana, sí, el rechazo a convertirse en profeta, ¿no? A decirle a la gente qué tiene que hacer, sino sería más bien justamente mostrar cómo hemos llegado a convertirnos en esto que a día de hoy somos y qué tanto podríamos dejar o no de serlo, ¿no? Entonces es como la invitación que hace Foucault, pero esa segunda parte de la pregunta, Foucault no nos da respuesta, ¿no? Nos dice, para dejar de ser eso que ahora eres, pues tienes que hacer paso número 1, paso número 2, no, esa es una tarea crítica, ilustrada del presente. Y entonces, bueno,
las razones por las que hay una diferencia de 8 años entre la publicación del tomo 1 de Historia de la Sexualidad y el tomo 2 y 3 de Historia de la Sexualidad, radica en que, son varias las razones, ¿no? Entre ellas, el encuentro con Paul Bain, a nivel biográfico, con Pierre Nora, que justamente le harán ver a Foucault que si quiere continuar su historia de la sexualidad y la quiere retomar a partir de la temática de la confesión, que era lo que leíamos en esta cita que hacía del tomo 1 de Historia de la Sexualidad, no bastaría únicamente con irse al periodo inmediatamente anterior, sino que al ser una técnica que se configuró durante la Edad Media, en los manuales de confesión, con Alfonso de Liguri, con Gerson, sería necesario explorar todavía más atrás, pero cuando Foucault empieza a estudiar los primeros manuales de confesión que están entre la Edad Media y la modernidad, se da cuenta que la técnica viene de antaño, de más atrás, y entonces empieza como todo este movimiento a la inversa, en términos cronológicos, para terminar dándose cuenta que es una técnica que existía desde los griegos, pero que existía con otras finalidades, en otro entramado de relaciones, que no era exactamente lo mismo, y que además la confesión está ligada, y ahí es donde empieza este armado conceptual, está ligada con el deseo, ¿no? Entonces, y eso respondería la otra pregunta, por qué habría un sujeto de deseo como trascendental histórico. Justamente porque Foucault se va a dar cuenta y va a problematizar que seamos sujetos de deseo, que ya estamos dados, ¿no? Entonces vendrá este doble gesto de Foucault. Si uno dice trascendental en filosofía, trascendental implica algo que desde Kant no es histórico, ¿no? Entonces, sí es lo que hace posible que podamos conocer, y es algo que está presente en todo momento, en todo lugar, y obedeciendo a una causalidad, ¿no? Entonces, las tres condiciones trascendentales kantianas para poder conocer cualquier fenómeno es que esté en el espacio, que esté en el tiempo y que tenga una causa, ¿no? Entonces, son condiciones trascendentales ahistóricas. No importa si estoy aquí, si estoy en China, si estoy dentro de 20 años, el fenómeno se me va a presentar siempre de la misma manera. Foucault es el primero que dice, no existe algo así como lo trascendental. Lo trascendental es histórico, ¿no? Entonces, y hay que hacer la historia de esos trascendentales, de eso que creemos eterno, inmutable y tal. Y ahí bastaría también hacer un señalamiento que recientemente se acaba de publicar por la editorial Brand, la tesis de licenciatura de Foucault, que se llama, el título es El surgimiento de un trascendental histórico en la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Entonces, ahí justamente vemos cómo desde la licenciatura Foucault estaba ya pensando en términos de un trascendental histórico. O sea, trascendental por el lado de Kant, histórico por el lado de Hegel, pero para ir más allá de Hegel, ¿no? Entonces, ahí cuando Foucault empieza a leer a Nietzsche, será cuando se separará justamente de Hegel, ¿no? Entonces, pero sí sería no dar por evidente que el deseo es aquello que hemos pensado a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino es algo que ha pasado por diferentes periodos, ¿no? Foucault llega a distinguir cómo en el periodo grecorromano, de las escuelas helenístico-grecorromanas, el objeto principal, la sustancia ética, así la llama en términos técnicos, sobre la cual se problematiza la ética grecorromana, es el placer. Luego con el cristianismo pasaremos al deseo. Ahí el tomo cuarto es sumamente ilustrativo, y la referencia a Agustín de Hipona también es sumamente ilustrativa, porque con Agustín de Hipona el sujeto comienza a tener en Occidente una interioridad. Se empieza a pensar en términos de interior, no en términos exteriores, no en términos de relaciones, de actos y tal. Y el tercer periodo, que sería el de la sexualidad, ¿no? Entonces, pero en esos tres periodos, y aunque reciban
diferentes denominaciones. Lo que se problematiza es justamente cómo se ha configurado en términos históricos esta relación con el deseo, que no es el mismo a lo largo de toda la historia, ¿no? Y bueno, debate, estructuralismo y por último, sí, para esta cuestión del debate de estructuralismo, postestructuralismo, Foucault dirá en una entrevista de los años 60, cuando se le acusa justamente, se le pone en el mismo bloque que Lévi-Strauss, que Lacan, que Dumézil, que se hace esta caricatura famosa en la cual aparecen los cuatro y tal, dirá, yo nunca utilicé la palabra estructura en las palabras y las cosas. Uno va al texto, lo revisa, sí aparece, entonces, pero bueno, creo que a lo que se refería Foucault era justamente no utilicé la palabra estructura como concepto, ¿no? O sea, como un concepto operativo que pudiera hacer entender el postulado principal de las palabras y las cosas, ¿no? Entonces, y bueno, sí, ¿por qué Foucault reniega, digamos, leámoslo en ese sentido, lo que dice en esa entrevista, de esta filiación estructuralista, a pesar de que se formó con Dumézil, a pesar de, sí, en la lección inaugural del Collège de France menciona los isomorfismos estructurales y la alusión a Dumézil, bueno, pues reniega, entre otras cosas, porque para Foucault, al igual que con los trascendentales, las estructuras no serían algo fijo y además no podríamos dar cuenta, como sí sucedería desde una postura estructuralista, de la transformación de las estructuras. A lo más que podríamos aspirar es a describirlas en términos históricos, a ver en esta descripción algunos atisbos de cómo se podrían modificar, pero no a señalar que la estructura está completa, ¿no? Eso implicaría por parte del sujeto tener una posición metahistórica para poder dar cuenta de eso, ¿no? Y eso es imposible para cualquier sujeto humano, ¿no? O sea, entonces, pues sí, no podríamos situarnos por fuera de las estructuras, y más bien por este otro lado se le ha catalogado, sí, escolarmente como postestructuralista. Pero bueno, el propio Foucault quizá renegaría un poco de esta caracterización en el sentido, y de cualquier otra caracterización, o sea, recordemos esta frase con la que termina la arqueología del saber, que no se nos pida cuando escribimos que tengamos una identidad, que digamos quiénes somos. Yo escribo para perder el rostro, ¿no? Entonces, y bueno, eso aplica también a propósito de, pues, aunque todo el mundo sabía y podría reconocer retrospectivamente y decir la elección sexual de Foucault era en sentido homosexual, Foucault nunca se identificó como homosexual, ¿no? Entonces, justamente porque era enemigo de, sí, de los títulos, porque son reduccionistas en último término, ¿no? Entonces, terminan por borrar la complejidad de un pensamiento que va más allá de eso, ¿no? Entonces, quizá nosotros podríamos decir postestructuralismo, ¿sí? En el sentido de que el movimiento de pensamiento que busca hacer Foucault es justamente empezar junto con Nietzsche a taladrar las estructuras, ¿no? Entonces, a minarlas, a romperlas, a hacer que trastabillen, a que las cuestionemos y a que hagamos algo distinto con ellas, ¿no? Pero bueno, o sea, eso ya sería más bien tarea de nosotros y no sería algo que Foucault habría dicho o habría sugerido, ¿no? Muy bien, Nikki, sí, por acá, nuestro micrófono, sí. Gracias. Creo que… Oui? Okay, ça marche bien. Just on this point, people oftentimes talk about the 8 years between La Volonté de Savoir, 76, and volumes 2 and 3 in 84. But there's also a 6-year period between Archaeology of Knowledge in 69 and Discipline and Punish in 75, right? So ostensibly moving between the structuralist and then the post-structuralist, it's these really generative moments of shift in his own critical and historical projects that I think are equally important to note.
on a l'habitude de parler en français, donc je vais passer en français. D'abord, je voudrais vraiment te féliciter pour cette conférence qui était vraiment magistrale, passionnante et inspirante. Également pour ces colloques qui étaient vraiment exceptionnels. Et c'est pour moi une joie d'être ici, d'être honorée. Mais plus que ça, c'est incroyable d'avoir cette communauté que tu es en train de construire avec tout le monde. Et pour avoir le Fonds Foucault au Mexique, c'est vraiment, oui, ça c'est la tâche. Et donc pour moi, j'ai juste une petite question. Et c'est comment est-ce que tes recherches au Fonds Foucault ont changé ta lecture de Foucault? Ça veut dire, c'était quoi le plus étonnant pour toi? Comment est-ce que tu as changé ta vue? Parce que, par exemple, pour moi, j'ai écrit cet article, Foucault's Christianities, en 2020, et j'avais eu tort. J'ai dû changer la chronologie totalement, mais ce n'était qu'à travers les archives, à travers ces recherches, que c'était possible pour moi de changer ma vue, à mon avis. Et je voudrais savoir à ce point comment tu as changé ta propre vue à travers Foucault, dans le salle de manuscrits où on s'est rencontrés. Alors, merci beaucoup, Juan. Merci à vous, cher Niki. Je pense que oui, c'est la question des changements de vie chez Foucault, chez la lecture de Foucault, c'est une question trop impressionnante parce que chez moi, je pense que tous les articles à venir, ces mêmes conférences, la présence chaque fois est meilleure de la connaissance des articles peuvent provoquer un changement dans la propre relation de chaque sujet avec soi-même. Et pour moi, particulièrement, reconnaître les dispositifs de la confession et toutes les mutations historiques et voir que moi-même j'ai participé de cette technique bon, me provoque des désirs dans les gestes critiques. Oui, je ne peux pas être gouverné de cette manière. Je dois inventer de nouvelles formes de liberté. Et bon, je suis en train de faire de ces nouvelles formes, mais c'est une invention en collectif, justement, parce que dans la solitude, c'est impossible pour moi. Oui. Bueno, sí. Un comentario, solamente felicitarte y agradecerte por todo el esfuerzo para realizar este evento, por invitarnos, por ponernos en esta situación y sobre todo pensando en que la situación de la amistad es eso, ¿no? Una experiencia que puede ser a su vez transformadora, ¿no? de subjetividades, y justo es hacer este planteamiento y estas reuniones y estos encuentros para justo eso, ¿no? Y nada, agradecerte y felicitarte. Muchas gracias, querido Jorge, querido amigo. Igual suscribo lo que dijiste ayer en tu conferencia. Soy más amigo de ti que de la verdad. Entonces, bueno, y para traducir un poco la cuestión que planteaba Niki y que, bueno, hemos hablado en francés, sí, ella me decía que de qué manera el archivo ha cambiado mi vida, ¿no? Entonces le decía que, bueno, pues yo estoy en un proceso de justamente de reinvención de nuevas formas de vida, porque el archivo Foucault me ha permitido, pues en principio, pensar en hacer este coloquio, ¿no? O sea, para dar a conocer justamente los manuscritos de Foucault que no se conocen, ¿no? Para dar a conocer la obra de Foucault y, bueno, para que esto mismo nos permita problematizarnos a nosotros mismos en nuestras formas de gubernamentalidad, cómo hemos llegado a ser eso que ahora somos y si queremos seguir siendo gobernados de esas maneras en las que Foucault sugiere que somos gobernados, ¿no? Entonces, pues sí, sería básicamente una tarea de invención de la libertad.
Y bueno, pues también ya de manera como más particular, más mundana, pues sí, para una vez que termine de pulir los manuscritos que fui a trabajar para publicar artículos al respecto, en esta misma tarea de dar a conocer el pensamiento de Foucault, ¿no? Entonces, bueno, serían más o menos mis respuestas en francés, si no me traiciono a mí mismo. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Nikki, gracias a todo el público. Bueno, quisiera además hacer un reconocimiento para los estudiantes de séptimo semestre de Historia del Arte que se encargaron pues de tenernos café listo, de recibirnos, de imprimir los programas, de hacer difusión. O sea, realmente creo que nos apoyaron muchísimo con el evento. Quisiera agradecerle a Irving también aquí en la parte técnica, que la verdad siempre es una súper ayuda, y al Centro Cultural por habernos recibido. La verdad es que son unos grandes anfitriones, o sea, ellos cada vez que nos reciben para un evento nos atienden súper bien. Así que pues agradecemos a ustedes, al público que estuvieron aquí tanto tiempo, todo un día completo, y mañana les invitamos a lo que resta de la jornada, o sea, lo que resta del coloquio. Comenzamos a las 10 de la mañana en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues allí tendremos también la conferencia magistral con Sergio, y pues descansen, bonita noche y linda cena y buenos sueños.